Voy a hacer algunas preguntas esta mañana y respóndeselas al Señor. ¿Quién se quiere consagrar más al Señor? Amén. ¿Quién quiere tener mayor amor de Dios en su vida? ¿Quién quiere tener mayor sabiduría? Y justamente lo vamos a adquirir, y lo estás adquiriendo en el Sermón del Monte. Estamos viendo los mandamientos de Jesús y entre esos mandamientos dio muchos mandatos en el Sermón del Monte. Y hoy estamos viendo justamente en el capítulo 7, el domingo pasado, Dios habló justamente del tener cuidado de juzgar. Ten cuidado de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver otro título donde hace una conclusión Jesús de justamente del juzgar. Y el título de la predicación de hoy es el no juzgar. El no juzgar no significa excusar el pecado. El no juzgar no significa excusar el pecado. Y vamos a ver un solo versículo el día de hoy. Bueno, obviamente de lo que hoy toca la predicación, pero este versículo nos va a llevar a muchos más versículos para complementar la enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte. Y quiero que me acompañes al capítulo 7 de Mateo y vamos al versículo 6. Es un versículo no sencillo, un tanto fuerte para muchos. El que tú lo leas y veas los adjetivos que usa Jesús en esta metáfora es muy fuerte. Y dice así Jesús en el capítulo 7, versículo 6 de Mateo, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Aquí esta metáfora habla sobre pecadores manifiestos. Sobre pecadores manifiestos. ¿Y qué dice la Biblia sobre aquellos pecadores que a simple vista se ven como viven una vida de pecado? Y levantan manos y lloran y se postran. Pero saliendo de este lugar son completamente distintos a lo que realmente ellos dieron a dar, a conocer durante el tiempo de culto. Hay mucha gente que vive justamente de esa forma. Ya no les importa si está Dios con ustedes o con ellos o no. Simplemente pecan. Y la Biblia ha sido clara en ese sentido. Quiero que vayamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. ¿Y qué pasa con aquellos pecadores manifiestos, aquellos que pecan de manera voluntaria, descarada, con cinismo? Y dice aquí en Hebreos capítulo 10, voy a leer desde el versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26 en adelante, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este pasaje es muy fuerte para aquellos que hoy todavía tienen una vida doble, una vida donde todavía siguen dándose ese permiso de estar viviendo en pecado. Aquellos que todavía lo hacen de una manera deliberada, que sabiendo que es pecado, lo sigues haciendo. Sabiendo que ofende a Dios, lo sigues haciendo. Sabiendo que Dios no se agrada de lo que tú estás haciendo y lo sigues haciendo. Y hay mucha gente que tiene tiempo en la palabra y sigue haciendo exactamente lo mismo. Decíamos el domingo pasado, sigue juzgando, sigue criticando, sigue señalando. Hay gente que sigue fumando. Hay gente que sigue alcoholizándose. Hay gente que sigue diciendo mentiras. Hay gente que sigue viendo pornografía. Hay gente que sigue adulterando, sigue fornicando. Y justamente lo que dice la palabra. Y dice
el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 es muy importante que lo tengas subrayado. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay muchos cristianos que están en juicio porque han tomado de una manera o han menospreciado la sangre de Cristo. Hoy te invito para que hoy medites en lo que estás haciendo en tu vida y cómo estás entregando tu vida a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si hoy estás en juicio, si hoy estás padeciendo alguna situación, si estás hoy teniendo problemas económicos, si hoy tienes problemas en tu familia, si tienes problemas hoy en todas partes donde estás parado, es simplemente porque estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y lo peor es que tú pienses que estás bien. La provisión de no juzgar no significa excusar el pecado. Regresamos nuevamente a Mateo, vamos al versículo 6 del capítulo 7, Mateo 6, 7, 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí entendiendo justamente a qué se refiere esta metáfora, estos calificativos que hace Jesús. Y primeramente vamos a empezar por los perros, ¿no? Los perros en los tiempos de Jesús eran animales no domesticados. ¿Dónde se encontraban esos perros? En el basurero. ¿Qué comían esos perros? Desperdicios y muchas veces cadáveres. Y tenían un mundo de enfermedades esos perros. Eran dañinos justamente para el pueblo de Israel. Eran perros o eran animales amenazantes para las personas. Vean, traten de leer lo que está diciendo. Una persona que se dice ser cristiana y hoy está viendo una vida doble, vean lo que justamente quiso decir Jesús. Terminan lastimando a su iglesia, terminan lastimando su matrimonio, terminan lastimando a su familia y terminan lastimándose a sí mismos. David lo dijo de una manera distinta, pero con el mismo fin. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es un salmo mesiánico porque está hablando Jesús por la voz de David. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. No tienes ningún problema en que tengas gente cerca de ti que sea mala. El problema es que tú comiences a hacer lo mismo que esa persona que está haciendo cosas indebidas. Eso es lo malo. También la palabra es muy clara. No te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Y esto va para todos, no solamente para los jóvenes, también para los adultos. La gente que te rodea, no importa cuál sea su estilo de vida, mientras tú te mantengas siendo luz y te mantengas siendo sal. Que seas ejemplo de aquellas personas que aún todavía no tienen a Cristo en su vida. O más aquellos que lo tienen, que te vean firme en tus convicciones, en tu fe. Más adelante el mismo David dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Hay gente que es mala y que simplemente es mala y es mala consigo mismo y a lo mejor con ciertas gentes. Aquí lo que está hablando es peor cuando esa persona, conociendo la palabra, es mala para ti, es dañina para ti. Y se convierte esa persona en una piedra de tropiezo en la vida de mucha gente. Hoy te invito para que tú recapacites, pienses si está siendo piedra de tropiezo para otra gente más, o para tu iglesia, o en tu trabajo, o en tu escuela, o en tu iglesia.
No queremos caer en vados de conformismo, de zonas de confort, en vados de indiferencia. Lo que le pasa a la iglesia te está pasando a ti. Y lo que tú hoy quieras hacer con tu vida va a hacer o va a impactar el corazón de tu iglesia. ¿Lo has puesto de esa manera? ¿Lo has puesto así? Estos perros, por su comportamiento entre la sociedad, eran animales inmundos. Vean la comparación, vean la metáfora, pero digo que no es tan sencillo esta parte. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Aquí la pregunta que yo haría es, ¿por qué el perro regresa a su vómito? Los que hemos tenido perritos, vemos cómo de repente por ahí avientan su vómito y van y al pago de unos minutos van por él y se lo tragan otra vez. Y ya veo la cara de ustedes así como, pues justamente es eso, muchas veces tu vida espiritual delante de Dios. Dios tiene que hacer esa cara. Yo lo he analizado, lo he meditado. Los animales no racionales, llámese una rata, llámese un ratón, una tusa, un perro, un gato, cuando son lastimados en algún lugar no regresan a ese lugar, porque fueron lastimados y lo registran en su mente. Y no los haces pasar por ahí otra vez. Y el ser humano cae y cae con la misma piedra. Y lo dice aquí claramente Salomón, así es el necio que repite su necedad. Isaías 56. Isaías 56. Versículo 11. Y dice la primera parte del versículo, dice, y estos perros comilones son insaciables. Son insaciables. Quiere decir que los perros eran animales codiciosos y salteadores. Quien era comido por un perro era una señal de maldición en su vida. Y tenemos muchos ejemplos de quienes fueron comidos por perros. Uno de ellos fue la esposa de Acán, Jezabel. Entonces, cada vez que alguien dice en la Biblia que fue comido por perros, fue por una maldición de parte de Dios. Hoy lo que Dios está diciendo es que no puedes estar pecando de una manera deliberada y hacer tropezar a otros. No te hagas piedra de tropiezo. Medita hoy tu caminar con el Señor, medita bien tus caminos, cómo estás hoy caminando, cómo es que hablas, cómo es que te diriges, cómo te conduces hoy en tu vida. Y piensa si estás siendo de edificación para otros, si estás siendo de bendición para otros, o si te la pasas haciendo tropezar a otros. De igual manera, los cerdos, dice, no eches vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos nuevamente al pasaje. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos también eran considerados animales inmundos. La Biblia también habla en condición del cerdo en el entorno cultural y social. Al ser un animal inmundo, pues obviamente la gente se alejaba.
pero había gente que se encargaba de apacentar cerdos. Y hubo también en la Biblia que alguien quería comer de las algarrobas de los cerdos. Quiere decir que su vida había llegado hasta lo más abajo, lo más terrible de su vida. Y mucha gente está esperando hasta pisar fondo para que entonces pueda entender que lo que está haciendo no es grato a los ojos de Dios. ¿Tú sabes eso? Hay gente que porque no le ha pasado nada, sigue con sus cosas, con su estilo de vida pecaminosa. Y yo daría que haya salvación en esa persona, porque cuando hay salvación, el Espíritu Santo no te deja que te mantengas ahí. El Espíritu Santo te redarguye, te confronta, te convence de pecado, te lleva a un verdadero arrepentimiento y dejas de estar pecando. Es el proceso de la salvación. Si no hay arrepentimiento en tu vida, no hay salvación. Y habrá mucha gente, pero sí lloro, pastor. Cada vez que me siento mal lloro. Pues también lo hacen los que se dan remordimiento del pecado. Y eso no es garantía que haya un arrepentimiento genuino. Hay gente que llora por llorar. El verdadero arrepentimiento es cambio de mente. Cambio de mente. Dejar de hacer las cosas que hoy ofenden a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Si antes mentía, dejo de mentir. Si antes engañaba, dejo de engañar. Arrepentimiento. Era abominable para el pueblo de Israel comer carne de cerdo, porque era un animal inmundo. Luego entonces, ¿por qué Jesús usa esta metáfora de estos dos animales inmundos, el perro y el cerdo? Obviamente para enfatizar la corrupción moral bajo aspectos religiosos. Mucha gente se escudaba en la parte religiosa, pero eran justamente eso, religiosos. Hablaban de la ley, eran teólogos de la ley, pero su vida estaba lejos de llevar una vida conforme a lo que Dios decía. Y hay varios que son así. A mí no me impresiona la gente que sabe versículos y sabe encontrar rápidamente. Yo veo su actuar. ¿Qué hay detrás de ese actuar? ¿Qué hay detrás de esa vida? ¿Qué respalda esa vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está su ministerio? Y eso para mí es mucho más de aprendizaje y de enseñanza y de testimonio y de ejemplo. Porque también conozco gente que conoce teología y no es digno de ser imitado. ¿Estamos aprendiendo? Hay una parte muy fuerte que habla Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Vean, vamos a ver desde el versículo 29. Desde el versículo 29, dice así, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Te conviertes en un alcahuete del pecado. Yo no tomo, pero me junto con borrachos y nunca les digo nada. Yo me junto con mentirosos y nunca los exhorto a que dejen de decir mentiras. Y me hago justamente una persona muda. ¿Tú te haces partícipe de pecados ajenos? Si estás ahí y no dices nada, estás asumiendo entonces que estás de acuerdo con lo que estás escuchando o lo que estás viendo.
Hay un dicho que dice, culpable es tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, de una manera eres culpable, aunque tú no estés haciendo las cosas directamente, indirectamente, al tú consentirlas, te haces igual de responsable, igual de pecador que esa persona. Estas personas religiosas eran continuamente rebeldes a las demandas de Dios. Y lo peor que tú terminas contaminado y haciendo lo mismo que esas personas. El apóstol Pedro también habló justamente de lo mismo. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver desde el versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ten mucho cuidado de minimizar hoy el nivel de espiritualidad que tienes o de santidad que tienes en tu vida. Ten mucho cuidado, cuídalo, protégelo, ese nivel de madurez espiritual que tienes el día de hoy. Porque si tú caes, va a ser muy difícil que llegues justamente al mismo nivel que tenías. Te va a costar tal vez años. Ten mucho cuidado con eso. No es cualquier cosa el nivel que tú tengas hoy de madurez espiritual. Tu santidad es sumamente vital en tu vida como cristiano. Y aquí lo dice claramente Pedro. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Por qué el perro regresa al vómito? ¿Por qué el perro regresa al vómito o a su vómito? ¿Por qué? Porque es perro. Porque su naturaleza es ser perro. ¿Por qué el cerdo, después de que le pusiste ese locioncito de Chanel, le haces un buen champucito y luego al verse limpio, ¿qué hizo? Otra vez regresa al lodo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Pues porque es cerdo, porque es su naturaleza. Y si tú ya fuiste perdonado por la sangre de Cristo, ya fuiste limpiado, fuiste rescatado, fuiste redimido, ¿por qué otra vez te vuelves a ensuciar? Porque tu antigua naturaleza sigue predominando antes de la nueva naturaleza que ya Dios te dio de ella. Es más fuerte tu carne, es más fuerte tu concupiscencia, es más fuerte tu alma que el espíritu que Dios te dio. Y es claro, lo decíamos el viernes en los jóvenes. Si yo espiritualmente no hago que el espíritu domine al alma y al cuerpo, voy a estar cayendo una y otra vez. Cada vez que tú caes almáticamente por emociones, por voluntad, por sentimientos, por inteligencia, caes en pecado, es porque tu espíritu estaba completamente débil y sigue dominando la parte almática. Y si tu cuerpo está llevando a pecado, es justamente lo mismo. El espíritu necesita ser más fuerte que tu alma y tu cuerpo para que entonces someta a esa alma y entonces se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Pero cada vez que tú pecas, es claro ver que entonces quien domina ahí sigue siendo tu alma y no tu espíritu. Y eso ofende a Dios. Y eso ofende a Dios. O sea, yo te pregunto, ¿por qué llegas y te duermes luego? ¿Por qué tienes ese rostro soñolento? ¿No dormiste bien? ¿Netflix se encargó de no dejarte dormir? ¿Tu trabajo? ¿Las redes sociales? ¿Qué? Espiritualmente estás débil. Diría Jesús, ¿no tienes ni 40 minutos para poderte mantener despierto?
Ese fue el reclamo de Jesús a sus discípulos. 1 hora. No aguantaron ustedes. El Señor está definiendo con la metáfora del perro y el cerdo a las personas que rechazan a Dios y resisten a sus mensajeros y son transgresores con la verdad. Por eso para mí fue un pasaje muy, muy fuerte. ¿Cuál es la advertencia del Señor? ¿Cuál es la advertencia del Señor? No des lo santo ni vuestras perlas, es lo que dice Jesús. No deis lo santo ni vuestras perlas. ¿Qué es no deis lo santo? ¿Qué es lo santo? Lo que ha sido apartado ¿para quién? Para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Entonces tú dijiste amén, levantaste la mano, gloria a Dios por eso. Tú fuiste apartado para Dios, pero no un 90%, no un 70%, no un 50%, no un 30%. Tú fuiste apartado al 100% para Dios, por Dios y en Dios. Amén. Aprendamos a vivir apartados para el Señor. Estamos en una etapa de la santificación. Hoy somos santos porque Él es santo. Estoy siendo santificado porque hoy quiero parecerme cada día más a aquel que es santo, santo, santo. ¿Para qué? Para que anuncie sus virtudes. De aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, qué responsabilidad tan hermosa, que tú seas luz de esa luz admirable, que tú seas testimonio de esa luz admirable, pero no con la palabra, sino con tus hechos, con lo que tú estás hoy haciendo. La perla era o representaba algo de gran valor. ¿Y qué es la palabra? Algo de gran valor, ¿no? Hay una parte en los evangelios, ahí mismo en Mateo, capítulo 13, versículo 46. Mateo 13, 46. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces quiere decir que la perla era de gran valor y tenía el mismo nivel que las piedras preciosas y las joyas de gran valor. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Regresamos nuevamente al versículo. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No deis lo santo a los perros. Hay mucha gente que tú le has compartido una y otra vez que está en pecado, que está haciendo las cosas mal delante de Dios y lo sigue haciendo. Ya no le digas nada y ponte a orar por esa persona para su salvación. Ya no le dediques tiempo. Ya no inviertas tiempo en aquellas personas que están siendo necios y no aman a Dios, no aman a Cristo y no quieren convertirse justamente de las tinieblas a esa luz admirable. Hay que tener discernimiento. Una cosa es que tú caíste de una manera pues impensable, algo que sucedió de repente, ok, entonces ahí está exento a no caer. Pero aquella persona que está cayendo una y otra y otra y otra y tiene mucho tiempo diciéndolo, aquí está diciendo: no des a lo santo a los perros, ni eches perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Hay mucha gente que tiene gente como discípulos o como estudiosos en la Biblia, y ahí los tiene, pero no ve ningún crecimiento, no ve ningún entusiasmo, no ve ningún compromiso. Deja entonces de darles a esas gentes ese estudio. Y mejor ponte a orar para que Dios ponga gente necesitada que tenga hambre y sed de ser discipulados, de ser enseñados de la palabra. No des justamente lo santo a los perros, ni eches perlas
a los cerdos, porque las van a pisotear, se van a burlar. Y el simple hecho de no tomar en cuenta justamente lo que quiere Dios en tu vida, de seguir creciendo en madurez espiritual, que sigas creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si esto no es lo que tú hoy tienes en tu corazón, ¿qué es lo que tienes entonces? Yo no digo que no se deje de orar por aquellas personas, hay que orar. Y si Dios tenga misericordia, tal vez tenga el bien poderlos nuevamente llamar. Pero de ahí a que tú sigas invirtiendo tiempo a alguien que no ves ningún interés, déjalo y mejor ponte a orar por él. Estas personas resisten todo tipo de corrección y reprensión. No les gusta ser reprendidas, no les gusta ser exhortadas. Se enojan, se molestan. Y lo primero que hacen es irse de la iglesia. La gente que se ha ido últimamente de la iglesia ha sido por eso, por rebeldía, por necedad. Porque al sentirse disciplinados no aguantaron la disciplina y para ellos fue más fácil irse a otra iglesia. Y hay que tener discernimiento. Discernimiento. Mi pueblo perece por falta de discernimiento. Si no tienes discernimiento, por supuesto que no tienes conocimiento, porque el conocimiento te da discernimiento. Si una persona se ve rebeldía, ¿qué tengo que estar atrás de esa persona que es rebelde? Te va a terminar contaminando. Primera carta de Juan. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Está claro o no? Alguien me dijo cuando empezábamos esta congregación, nunca terminas con las personas que iniciaron. Pero yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A no ser que efectivamente en esta congregación no se esté creciendo, no haya sana doctrina, y sana doctrina no es igual a que tengan la Biblia en el púlpito. El tener la Biblia en el púlpito no significa que sea sana doctrina. La sana doctrina es aquella que te permite tener salud espiritual y un crecimiento justamente a la imagen de Cristo. Esa es sana doctrina. Si la enseñanza a través de este púlpito no está siendo la adecuada, tienen todo el derecho de irse de aquí, huir de este lugar porque no está aquí Cristo. Pero si Cristo está en este lugar, ¿qué tienes que seguir a otros? ¿Qué tienes que estar con otros que están en rebeldía? Te haces igual de ellos, de rebeldes, de necios, de contumaces, no de ignorantes. Ya no desconoces lo que dice la palabra. Son personas que desafían la disciplina de Dios. Hay en estas personas mucha necedad. Y la condición del necio es negarse a obedecer y a someterse a Dios. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo entiendo que cuando alguien tiene muy poco en la palabra es un ingenuo, es un niño y puede ser altamente convencido, engañado. Pero ya tienes más de 3 años aquí en la iglesia y yo pregunto, ¿puedes seguir siendo engañado? Regresamos
al final del versículo 6 dice, no sea que las pisoteen, no sea que las pisoteen o os despedacen. ¿Cuál es el primer riesgo? El primer riesgo en persistir con aquellos que se niegan a entender es que se van a poner a ofender justamente las cosas que son de Dios. Es el primer riesgo. Porque cada vez que tú les das un estudio, un devocional, los confrontas con la palabra, lo primero que vas a poner en riesgo es la misma palabra, porque se van a burlar de ti. Y es como si estuvieran burlándose de ¿quién? De Dios. Comienzan a ofender a Dios con blasfemias y muchos con herejías. Una y otra vez estarán despreciando la verdad y acumulando juicio en ellos. Piénsalo bien. Si hoy Dios tiene diciéndote varias veces que tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que acercarte al Señor, alinear tu vida al Señor, hazlo. Hazlo. Dios no puede ser burlado. El creyente debe tener en alta estima, primeramente, la verdad de Dios, la doctrina del reino de los cielos y su ética. Eso lo tiene justamente el verdadero creyente, la verdad de Dios, la doctrina del reino de los cielos y su ética. ¿Qué es lo que tú procuras? ¿Qué es lo que procuramos hoy los creyentes? Que no ofendan a Dios. Dios no necesita ser defendido, pero hoy quiere ser que tú seas testimonio de Él, que es diferente. El segundo riesgo tiene que ver con las acciones que estos persisten siendo necios y promoverán sentimientos de rechazo a quienes son enseñados con la verdad. Y Dios se encarga de quitar gente que puede estar lastimando su reino. De repente me enteraba como pastor, es que hay dentro de la iglesia hermanos que están invitando a no venir todos los domingos a la iglesia. Y lo peor, que esos hermanos caían en el engaño de Satanás. Dejaban de venir los domingos, porque se les ocurría ir a un viaje, irse de vacaciones, irse a la Marquesa, por el pretexto de convivir con ellos. El diablo es muy sutil para hacerte engañar. Y yo pregunto, si Cristo ya se convierte en opción en tu vida, entonces no hay más que hacer. Porque Cristo es el fundamento de tu vida, es vital en tu vida. Y se convierte en opción, ¿iré o no iré? ¿Iré o no iré? A ver, déjame, ¿de qué tengo ganas hoy? Yo creo que eso ni siquiera se consulta. Voy porque necesito estar con el Señor. Voy porque necesito que Él me hable. Voy porque necesito que Él me dirija. Hoy necesito que Él me consuele. Necesito escuchar su voz. Que realmente hoy quiero hacer su voluntad. Por esto vengo. Y estoy atento a lo que Él me está diciendo. Para entonces en la semana ponerlo por obra. Dios no puede ser burlado. Si tú no reflejas a Cristo en la escuela, en el trabajo, vas a pagar consecuencias. Cuando estás en tu casa, teniendo la oportunidad de crecer más en el conocimiento, estar estudiando más, para que tú sigas creciendo más y por la gracia hacer crecer a otros más, gloria a Dios por eso. Pero si estás creciendo solamente la parte intelectual y no haces crecer a los demás, entonces estás haciendo algo por vanagloria, no por el Señor. Dice que muchos grandes maestros de la palabra de Dios se han visto despreciados, atacados y perseguidos. Claro, el diablo no le va a gustar que tú seas usado por el Señor. Y cada vez que tú quieres acercarte al Señor, van a venir tentaciones, no pruebas, tentaciones. Ya no quiero faltar los domingos, el siguiente domingo tienes 20 invitaciones. Y gente con un compromiso que te sientes, ¿ahora qué hago?
El siguiente domingo no voy a faltar y se poncha la llanta del carro. El siguiente domingo yo venía, pero se enfermó el hijo y ya no pudimos salir. El diablo es sutil. El diablo es sutil, no te va a dejar justamente que hagas eso. Pero yo creo que tienes que usar discernimiento. Alguien me dijo, pastor, mi mamá está enferma, está hospitalizada y viene hoy aquí. Tomaste la mejor decisión. Porque si está en el hospital, está con el médico, a menos que tú seas médico y que tú puedas entonces quitar a los que están ahí y ponerte tú como médico. Hay cosas que hay que tener discernimiento. Si está tu mamá en la casa y tiene dolor y tú te vienes a la iglesia, le dejas con el dolor, eso no estuvo bien. Tuviste que haberla llevado al médico y no venir a la iglesia. Porque necesitaba tu mamá justamente que alguien la asistiera. Discernimiento. Discernimiento. ¿Estamos entendiendo? Pero mientras no estés metido a la palabra, mientras no sea la Biblia hecha vida en tu vida, no vas a tener discernimiento, te vas a cometer varios errores en ello. Muchos errores en ellos. ¿Qué tenemos que hacer con los intransigentes? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que están pecando de manera deliberada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? Oramos por ellos. Habrá momentos en la iglesia que si la persona persiste en el pecado tendrá que dejar la iglesia. Entendemos que hay un proceso de crecimiento. Y entendemos otra cosa, la iglesia se convierte en un hospital de almas. Tú vienes aquí porque estás enfermo. Aquí no hay sanos, todos estamos enfermos. Yo soy el primero. Cuando tú vas al hospital, ¿qué encuentras? ¿Caminadoras? ¿Qué encuentras en un hospital? ¿Bicis? ¿Aeróbics? No, ¿verdad? ¿Qué encuentras? Un lugar lleno de enfermos físicos. ¿Que están buscando qué? Salud. Cuando tú llegas a una iglesia, ¿qué vas a encontrar? Enfermos. Enfermos. Pero no es excusa de seguir manteniéndome enfermo cuando mi sanador ya me dio todo para seguir siendo sanado. Es distinto. Porque yo tengo un mejor médico aquí que allá. Y el médico de allá se encarga de lo físico. Y el médico de aquí se encarga de lo espiritual. Y también de lo físico. Si a él le place sanarte físicamente, lo va a hacer porque a él le plació hacerlo. Él es soberano. Amén. Pastor, ¿Dios puede seguir haciendo milagros? Claro que lo sigue haciendo. Vete tú como estabas antes y que eres hoy el día de hoy. Sigue haciendo milagros en tu vida. ¿A cuánta gente Dios está sacando del cáncer? ¿A cuánta gente le ha quitado la diabetes? ¿A cuánta gente le ha quitado enfermedades terminales? Ayer tuvimos el evento de abuelitos y vino una abuelita que estaba prácticamente ya estaba siendo preparada para comprar ya la caja y llevarla al velatorio. Y Dios dijo que todavía no era el tiempo. Y aquí estuvo, gozándose en el evento de abuelitos. ¿Quién tiene la última palabra, amados? ¿Quién la tiene? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? Entonces sí hay que orar por aquellos que hoy están en un momento de rebeldía en esa edad. Pero llega un momento en que tú tienes que tomar una decisión como pastor. O tienes que tomar una decisión como padre. ¿Por qué? Porque si esa fruta que tú dejes que ya está contaminada, va a terminar contaminando a la demás fruta. Y si hablaste una vez, ya hablaste dos veces, ya hubo más de un testigo, entonces, ¿qué más que hacer? Simplemente no quiere. Entonces que busque otro lugar. Aquí no. Aquí no. Y hay de pecados a pecados. No es lo mismo que un pastor peque a que peque una oveja. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Bueno, voy a ponerlo más ejemplo, ¿no? Si un día llego aquí bien borracho, no se imaginan, o sea, oren por mí porque yo tengo problemas de alcoholismo siendo pastor, ¿es correcto?
¿Es correcto? Claro que no. Hay pecados que tienen que salir radicalmente de tu vida como pastor, pero también como hijo de Dios y también como un padre de casa. Entonces, si el pastor cayó en adulterio, se le perdona al pastor, perdón, pastor, ¿usted siga predicando, siga pastoreando? No, se terminó su ministerio, se acabó su ministerio. Si un servidor peca, hay de pecados que terminan con su ministerio, no puede regresar nuevamente al ministerio. Así es de radical el Señor. Por eso cuando fuiste llamado para ser un embajador, un representante, un instrumento útil, santo, agradable a los ojos de Dios. Y si la gente que hoy está neciando en el pecado, está gozándose en el pecado, entonces que se vaya al mundo. No tiene cabida acá. Aquí vienen los que tienen necesidad de salud espiritual. El borracho nunca va a salir de su embriaguez mientras no reconozca que es un alcohólico. Solamente son 3, pastor, pero cada minuto. O el pecado te aparta de la Biblia, o la Biblia te aparta del pecado. Qué linda frase, me gustó la de un pastor que dijo eso, y sí es cierto. ¿En qué estado te encuentras? ¿Está saliendo el pecado de tu vida porque la Biblia lo está sacando de ti? ¿O te estás alejando de Dios porque el pecado ha alejado la Biblia de tu vida? ¿En qué grupo estás el día de hoy? No minimice las cosas de Satanás. El diablo no tiene misericordia, no tiene piedad y te va a querer destruir, te va a querer matar, no solamente a ti, a toda tu familia. O tú matas al pecado o el pecado te va a terminar matándote a ti. Tú decídelo. Tú decídelo. Entonces lo que enseñó Jesús es, hay que desechar a aquella gente que es necia, que está en rebeldía total y que está corrompiendo el reino. Esto evitará que sigan mofándose de la verdad de Dios, por un lado, y por el otro, que se hagan de aliados. Que se hagan de aliados. Eso es bien terrible. Que tú termines como aliado de aquel que sabes que está mal y tú le haces la segunda. Qué terrible es eso. Qué fuerte es eso. Como papá, cuando tú ves que los hermanos están ahí conviviendo y uno ya empezó con el alcohol, ya empezó con la droga, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? O reprendes, o exhortas, o adviertes. Una más y te vas de la casa. Ay, qué malo es, pastor. No, estoy cuidando los demás corazones que no se contaminen. Y si él va a ser tratado afuera de la casa por Dios, que lo sea así. Yo seguiré orando. Acuérdense que el papá del hijo pródigo, ¿cuántos hijos tenía? Bueno, ahí tomó la decisión del hijo, ¿no? Pero cuando tiene que tomar la decisión del padre, lo tiene que hacer con esa firmeza, con esa valentía y con esa fe que Dios va a tratar con el hijo afuera. ¿Cuál es el problema? El corazón de pollo. Pobrecito, ¿qué va a comer? El frío, está lloviendo, se va a resfriar. ¿Quién le va a preparar su chocolatito, su chocomil, no? Entonces tenlo ahí y vas a ver lo que va a pasar. Va a terminar contaminando todo lo que es de Dios. A veces hay que tomar decisiones radicales. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer. ¿Quién lo dijo? ¿El pastor? ¿O lo dijo Jesús? Así. A veces hay que ser radical con el pecado. O sale de tu vida, o sale de tu vida. Con anestesia o sin anestesia. Tú decídelo. Tú decídelo. Con eso termino. Vamos a ponernos de pie.
Cristo murió en la cruz para darte una oportunidad de salvación. Cristo vino a perdonar los pecados. Su sangre vino a redimir corazones, vidas. Y si hablamos de manera personal, Cristo vino por ti. Cristo vino por ti, te buscó a ti y te trajo a Él. Él lo hizo. Tú no lo hiciste. Si Él ya te rescató de esa vana manera de vivir, y si te sacó de ese basurero donde nos encontrábamos muchos de nosotros, ¿qué tienes que hacer justamente otra vez ensuciándote en el lodo? ¿Qué tienes que ir otra vez por el vómito que tú ya aventaste por tu boca? Si realmente tú estás creyendo que hoy fuiste un elegido, un escogido de parte de Dios, gloria a Dios por eso, pero entonces tienes que vivir conforme a la misma consecuencia de ello. No es tu vida, es la vida que compró Cristo con su sangre. No es tu familia, no es tu casa, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, todo es del Señor. Piensa bien hoy. ¿Cuánto celo tienes de las cosas de Dios? Piensa hoy que tanto discernimiento has crecido. Cuánto amor de Cristo hay en tu vida. Y más aún, a cuánta gente has ayudado a regresar nuevamente a los caminos del Señor. Hoy te invito para que tú pienses en ello. Haz que el Señor se glorifique a través de tu vida. Haz que el Señor se honre a través de ti. Para una sola cosa fuimos llamados, para que nuestro Padre Celestial se le dé toda la gloria, toda la honra. Cierra tus ojos. Padre bendito, hoy clamo a ti, Señor, por cada corazón que está viviendo una vida de tibieza. Hoy clamo por aquellos corazones que han sido piedra de tropiezo para otros. Hoy te ruego, mi Dios, que en tu gracia puedas sanar esos corazones para que no sigan lastimando a otros corazones, sino que se encarguen de hacerlos que crezcan, que se edifiquen, que avancen, que se restauren. A eso fuimos llamados, mi Dios. Tú conoces la cizaña en este lugar, que es muy parecido al trigo. Y tu palabra fue clara, que hasta tu venida, Señor, separarás a los que son de trigo, los que son cizaña, a los corderos y los cabritos. Señor, hoy queremos ser ovejas, trigo en tus manos. Si tienes que sacudirnos para darnos fruto, aquí estamos, Señor. Bendice, Señor, hoy el corazón sediento, aquel corazón valiente, aquel corazón que se esfuerza por agradarte. Dale más de ti, Señor. Dale más de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu fuerza, de tu santidad, de tu aliento. Ayúdale, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú han sido llamados. Y que esta semana sea plena en ti, mi Dios. Que esté llena de ti a través de tu palabra. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos das y siempre nos das a manos llenas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas.